Hola, somos el equipo 1 Campus Toluca y nuestro equipo está conformado Por mí, Montserrat Maldonado Murrieta. y por mí, María Daniela Gómez Arce. El tema que les vamos a exponer es el tema de soldadura por arco corriente alterna. En la soldadura por arco, el calor intenso necesario para fundir el metal es producido por un arco eléctrico. Las hay de transformadores o rectificadores. Estos equipos nos permiten generar el arco eléctrico variando su potencia. En la soldadura por arco, el intenso calor necesario para fundir el metal es producido por un arco eléctrico. Las hay de transformadores a rectificadores. Estos equipos nos permiten generar el arco eléctrico variando su potencia. El arco se forma entre el trabajo actual y un electrodo recubierto o alambre que es manual o mecánicamente guiado a lo largo de la junta. Se forma entre la masa, polo negativo, y un electrodo recubierto o alambre, polo positivo, que es guiado a lo largo de la junta y une las dos piezas. Como podemos ver aquí en esta imagen, se ve cómo este proceso sucede. Bueno, ahora les hablaremos de manera general de los tipos de soldadura por arco. En primer lugar tenemos SMAU, que es la soldadura por arco de electrodo de metal revestido. En este caso su característica principal es que se produce entre una pieza y un recubrimiento de electrodo metálico. Aquí tenemos la imagen de la SMAU. En segundo lugar tenemos el TIG, que es la soldadura por electrodo no consumible protegido. Este se caracteriza por el empleo de un electrodo permanente y su nombre es el wolframio. Bueno, en esta imagen tenemos una referencia de cómo es la soldadura TIG. En tercer lugar tenemos la soldadura por arco sumergida, también conocida como SAU. Este tipo de soldadura requiere una continua alimentación consumible, ya sea de sólido o fundente. En este caso, la zona fundida y el arco están sumergidas para evitar todo tipo de contaminación atmosférica bajo un manto granular compuesto de óxido de calcio, dióxido de silicio, óxido de magnesio, fluoruro de calcio y otros compuestos. En este caso podemos ver el tipo de soldadura que es. A lo mejor no sé si se puede apreciar bien, pero es como un recubrimiento muy grueso sobre la parte que se está uniendo. En último lugar tenemos la soldadura MIG-MAG, que es por electrodo consumible protegido. A diferencia de las demás, este tipo de soldadura no utiliza ningún tipo de gas y su principal función o su principal propósito es proteger la zona crítica de impurezas exteriores. En este caso, como se puede apreciar, es una soldadura muy diferente a todas las demás, por lo mismo de que no se usa el gas. Ahora bien, los elementos por soldadura de arco tenemos en primer lugar a plasma, luego llama, baño de fusión, gases protectores, cráter, cordón de soldadura y finalmente electrodos. Ahora bien, para poder observar de manera más gráfica lo que acabo de mencionar, podemos ver que aquí se encuentra el electrodo que conforme va avanzando va generando una penetración. Y aquí está la soldadura depositada, en esta parte está la escoria, que es como la capita que se va haciendo encima de eso. Mientras esto ocurre, en este lado se encuentran los gases que protegen toda esta situación que va sucediendo. Aquí el cráter, que es justamente el momento donde va ocurriendo esta parte de la penetración. Y bueno, creo que esto es todo en cuanto a la forma gráfica, de manera muy general. Bueno, finalmente ahora sí vamos a hablar de la soldadura por corriente alterna. La soldadura de aluminio es especialmente complicada. Esto se debe a que el material está cubierto por una capa de óxido. Esta solo se derrite a unos 2015 grados centígrados, mientras que el propio aluminio, dependiendo de su reacción, a unos 650 grados. Por lo tanto, si derritiéramos la capa de óxido de la manera convencional, el aluminio se escaparía y la soldadura sería imposible. Hay que destruir o reemplazar el recubrimiento de óxido.
Al soldar con corriente alterna, el electrodo se invierte repetitivamente de más a menos. Cuando el electrodo se pone en positivo, los electrones se mueven de la pieza de trabajo al electrodo y durante ese proceso rompen la capa de óxido. Después del electrodo se pone en negativo y los electrones que se desplazan de la pieza de trabajo generan calor, consiguiendo la penetración necesaria para el cordón de soldadura. Pero antes de continuar, ¿cuál es la diferencia entre corriente alterna y corriente continua? Ahora bien, veremos la diferencia entre corriente alterna y corriente continua. En la corriente continua, su corriente siempre va fluyendo constantemente entre un polo positivo y un polo negativo. Viéndolo de manera gráfica, donde comparamos lo que es voltaje y tiempo, veremos que es constante. En cambio, en la parte de la corriente alterna, siempre va variando su polaridad entre lo positivo y lo negativo intermitentemente. Viéndolo gráficamente veremos que en la parte de relación voltaje-tiempo va variando en un tipo de onda sinusoidal. Eso es debido a que no es constante y gracias a eso podemos ver que ese tipo de corriente se maneja normalmente en generadores chiquitos o grandes donde se concentra toda la energía, porque se va a estar utilizando intermitentemente como lo es en una casa, ¿no? En cambio, lo que es una continua, que es más como para aparatos electrónicos, donde tiene que ir constantemente su energía. Ahora vamos a hablar acerca de las formas de las curvas en la soldadura. Bueno, pues para generar corriente alterna, las fuentes de corriente de soldadura aptas para la misma cuentan con un inverter. Muchos equipos de soldadura ofrecen diferentes posibilidades de ajuste del comportamiento de la misma corriente, entre su alternancia entre positivo y negativo. Aquí el usuario puede elegir entre diferentes formas de curvas de semionda. Como podemos ver entonces en las partes gráficas de las ondas tenemos la sinusoidal, que es como una curva. Después tenemos la triángulo, que son como triángulos que van pasando. Después tenemos el rectángulo firme, que son más en forma de rectángulo. Y finalmente el rectángulo suave, que es como si fuese un rectángulo, pero al momento de doblar se hace más curvo. Ok, vamos a hablar ahora de lo que es la calota. La calota es el extremo redondeado del electrodo y asegura un arco voltaico estable durante la soldadura de corriente alterna. Como podemos ver, es un extremo totalmente redondo. Esto es más que nada para asegurar, pues como ya lo mencioné, el arco voltaico. Ahora les compartiremos algunas de las recomendaciones generales para el momento de soldar. En primer lugar tenemos hacer una inspección completa del soldador de la zona donde se va a usar. Después, todos los objetos susceptibles a arder deben ser retirados del área de trabajo. Luego, debe de haber un extintor apropiado de polvo químico seco o de CO2 a la mano. No debe de haber puntos de falso contacto o contacto deficiente para evitar zonas de calentamiento o saltos de arco. Y bueno, por último, la operación de soldadura debe de llevarse a cabo en un lugar bien ventilado. Ahora, hablando de los equipos de protección individual al soldar, es muy importante que los ojos y la cara del soldador deben estar protegidos con un casco de soldar equipado con un visor filtrante a grado apropiado. Los filtros de máscaras de soldar deben de cumplir con la normativa UNE en 175. Después tenemos que la ropa apropiada para trabajar con soldadura por arco debe ser holgada y cómoda. Es importante que sea resistente a la temperatura y al fuego, ya que al momento de soldar se corre con esos peligros. Deben evitarse por encima de todas las descargas eléctricas, ya que pueden llegar a ser mortales. Los electrodos nunca deben ser cambiados con las manos descubiertas o mojadas o con guantes mojados. Ahora, para entrar en contexto, ¿qué es un amperio? Voltaje y amperaje. Más de alguna vez se deben haber topado con estos términos, y es porque son términos muy importantes en electricidad y electrónica. Pero, ¿qué son exactamente y en qué se diferencian? Para entenderlo, vamos a mirar la electricidad como si se tratase de un río fluyendo. Si queremos saber cuánta agua pasa o cuánta agua lleva un río, lo que hacemos es medir la cantidad de litros que pasan en un determinado punto durante un determinado tiempo. O sea, podemos decir, ¡ja! Este río lleva 800 litros por segundo. Es un río muy caudaloso. En electricidad podemos hacer algo bastante similar.
solo que no con agua, sino que con electrones. Podemos contar cuántos electrones pasan por un determinado punto durante, por ejemplo, un segundo. Y nos daremos cuenta de que pasan muchísimos electrones. Son tantos electrones que si los contáramos por electrón, tendríamos cifras muy grandes. Así que usamos otro término. Usamos el coulomb. Un coulomb equivale a alrededor de 6 quintillones de electrones. Eso es un 6 con muchos ceros. Ahora que podemos medir la cantidad de electrones que pasan en un punto, podríamos decir cuántos coulomb pasan por segundo en un determinado punto. A esto se le conoce como ampere. Un ampere es un coulomb por segundo. Es decir, cuando hay una corriente de 5 amperes, estamos diciendo que están pasando 5 coulombs por segundo en ese punto. Y eso es el amperaje. El amperaje no es nada más que la cantidad de electrones que pasan por segundo en un determinado punto. ¿Cómo podemos regular la potencia de la máquina soldadora? Bueno, para poder regular esta máquina soldadora lo hacemos con el amperímetro. Este puede presentarse como una perilla simplemente con un más o un menos, que indica la posibilidad de aumentar o disminuir la potencia girando la perilla hacia un lado o hacia el otro. Muchos equipos modernos cuentan con paneles digitales que nos indican con precisión el amperaje que estamos usando. Para este lado tenemos el ejemplo de un rectificador donde se marcan 118 miliamperes. Y bueno, aquí podemos mover la perilla para más o para menos. Bueno, los equipos más tradicionales usualmente marcan la potencia y el electrodo con el que soldar. Sin embargo, muchas veces no coincide o se tiene que regular esto de manera manual según el trabajo que se va a realizar. Complementando lo antes dicho, veremos algunas de las características del transformador de la soldadora de arco eléctrico con electrodo revestido a través de un videoclip externo. Bien, nos habíamos quedado en qué tenían estas máquinas adentro y qué las hacen soldar. Después ya vamos a ver cómo se suelda y con qué se suelda. Pero primero y principal vamos a ver cuál es el misterio que tienen estas máquinas acá adentro. Lo que estas máquinas tienen adentro es, en el caso de esta de acá abajo, que es grande, ¿sí?, a diferencia de esta, que era la pequeña, en el caso de esta y en el caso de esta otra máquina, lo que tienen adentro es algo muy parecido a esto. Muy parecido a esto. Ustedes lo deben de conocer. El ciclo superior, ya creo que sí, ¿no? Esto es un transformador, para aquel que por ahí todavía no lo conoce o no lo ha visto, es un transformador. ¿Sí? Un transformador, como se puede ver acá, consta de un bobinado primario y un bobinado secundario, ¿sí? Esto después con el tiempo ya van a estudiar bien las fórmulas del principio de transformación y de todo eso, eso lo van a ver en la parte teórica. En la parte práctica, acá estamos con el transformador, ¿sí? La eléctrica la van a encontrar para que funcione, es un transformador, en algunos casos va a ser como este cuando la eléctrica es chica, en otros casos van a tener otras características. Un transformador debemos recordar que está compuesto por la sumatoria de chapas de silicio, acá se pueden ver, donde van a tener una E y una I, y después una en oposición así. En el caso de este, el carrete viene puesto acá. En el caso de algunas eléctricas, un carrete viene puesto acá y el otro carrete acá, de manera tal que van a tener un primario de este lado y un secundario del otro. Eso va a ir variando, porque va a ir variando la relación de transformación, es decir, va a ir variando la potencia en función al tamaño del tamaño del cuerpo de silicio respecto de la potencia que tengan. Van a encontrar también eléctricas donde tienen un núcleo variable, es decir, donde en determinada parte de este cuerpo de silicio se va a correr el metal, se va a correr parte del núcleo, y de esa forma ir variando la potencia, cómo se va variando el principio de transformación, ¿verdad? Cómo se va variando la relación entre primario y secundario, acá. Bien. Esta eléctrica que tenemos acá abajo
es una eléctrica de tipo estática. Las estáticas son las eléctricas que tienen transformador, ¿sí? O que funcionan con un transformador. Tenemos una estática, tenemos este tipo de estática y aquel tipo de estática. Aquel tipo de estática es de corriente alterna, la salida es de corriente alterna, y este tipo de estática es una salida que tiene corriente continua, ¿sí? A la salida de este transformador se aplica un puente de Wheatstone, un puente de 4 diodos, donde vamos a tener corriente continua. Ahora vamos a hablar acerca del amperaje en los electrodos. A cada diámetro de los electrodos corresponde determinada escala de amperaje, desde un amperaje mínimo hasta máximo. Aquí el soldador es donde debe encontrar el amperaje adecuado para el tipo de trabajo que va a realizar, regulando la máquina entre el amperaje mínimo y máximo, señalado por el fabricante para cada tipo de electrodo. Y aquí, en esta tabla se explica más o menos la intensidad de la corriente, el espesor, que en este caso son los milímetros, y los amperios, que son, como ya lo dije, máximo y mínimo. Dependiendo de los milímetros, esta va a ser la escala que se va a utilizar. Para el máximo y para el mínimo según se necesite. Retomando lo que mi compañera mencionó, podemos ver de este lado ejemplos de amperajes. Para realizar trabajos en chapas finas de 2, 1.5 o 1 milímetros, podemos usar electrodos de 1.5 milímetros o de 2 milímetros, regulando la máquina entre 35 y 50 amperes para unión de caños redondos o rectangulares de 1.2, 1.6 o 2 milímetros. Podemos usar electrodos de 1.5, 2 milímetros o 2.5 milímetros, regulando la máquina entre 40 y 65 amperes. Después de haber tocado este tema que trata de la soldadura por arco, pensamos que como ingenieros industriales es de suma importancia saber y tener el conocimiento de estos temas, ya que no sabemos en qué momento en la industria, vida laboral, podemos llegar a ocupar, no precisamente a lo mejor para hacerlo, pero tener conocimiento de los elementos, de cómo se lleva a cabo, es un proceso que obviamente debemos de saber como ingenieros. Así es, y bueno, agradecemos mucho por su atención y esperemos que hayamos cumplido con todas sus dudas y ahora tengan una idea y más en claro qué es la soldadura, cómo se conforma y pues todos los pasos a seguir, tanto en la parte de seguridad como al momento de hacerlo. Gracias.